Tenemos aquí presente entonces nuestros temas acerca de las revoluciones del siglo XVIII. En esta mañana continuaremos entonces, hemos revisado lo que tuvo que ver con la Revolución Francesa, sus inicios, su desarrollo, y ya quedamos básicamente en la actividad anterior en la parte final de esta. Y hoy entonces trabajaremos el taller que tiene que ver con la era napoleónica. Esta era corresponde a unos cambios del sistema. Justamente a partir de la revolución pues se generaron estas estructuras que dieron origen a una nueva era, una nueva forma de entender las cosas, de analizar. Y es justamente el nacimiento de Napoleón Bonaparte. Bonaparte entonces tiene unos elementos allí que nos ayudan a entender el desarrollo de lo que fue conocido posteriormente como el Imperio Napoleónico. Y dentro de ese contexto, entonces tenemos ahí esos elementos. Tener en cuenta, claro está, que la actividad que está allí en Classroom, regresamos un segundo, va a incorporar unas preguntas. Y esas preguntas entonces nos van a permitir avanzar en el desarrollo de la temática. Si nosotros vamos a... A ver. Ok. Entonces aquí, no sé qué es lo que pasó, que no se publica. Ok, es que quedó con un día más. Ahora son las 9:20, pongámosle. 9:15. Listo. Para que les pueda salir allí. Entonces yo lo voy a abrir desde acá para que revisemos las preguntas y las tengamos presentes. Son las que usted me debe regresar las respuestas. Son 12 preguntas que están allí en referencia a este documento que vamos a revisar en esta clase. Dice la primera, ¿cómo Napoleón llega al poder de Francia? La segunda, ¿qué reformas implementó para la reorganización política y administrativa? Pero eso usted ahorita lo sube, ¿cierto, profesor? ¿Cómo se consolida el imperio napoleónico? ¿Cómo se desarrolla la crisis y la caída del imperio napoleónico? ¿Qué fue el Congreso de Viena y cuáles sus resultados? ¿Qué alianzas se establecieron entre las potencias europeas posteriores al Congreso de Viena? ¿Qué oposición enfrentó la restauración de la monarquía en España? ¿Qué fueron las revoluciones liberales de mitad del siglo XIX y qué caracterizó los movimientos que cuestionan el orden establecido en el Congreso de Viena? ¿Cuáles fueron las tendencias? Hay 3 tendencias allí de esas revoluciones. Y hay 2 revoluciones más, la de 1830 y la de 1848. Entonces, ¿cómo fueron y cuáles son las características de cada una de ellas? Esos son los elementos que habría que analizar. Allí esto se publica en unos minutos, quedará activo básicamente en unos 2 minutos. En tanto, nosotros vamos a seguir revisando ya pues el documento y las preguntas usted las tendrá posteriormente.
para que pueda entonces contestarlas y devolver esa actividad, ese taller. Pues la era napoleónica, les decía a ustedes, es un momento un poco, recuerden que la revolución se da, el punto central de la revolución 1789, la revolución francesa, y los años subsiguientes siguieron unos cambios, que ya los vimos entonces en la clase anterior, unos periodos que se vivieron, y ahora justamente el general Napoleón pues está tomando posición y está enmarcándose allí en el poder de Francia. Y eso es lo que lo lleva entonces a establecerse. Entonces, ¿cuándo es que él llega a ser visto o aparecer en el radar del panorama? Con la revuelta de Vendimiario, que ocurre en 1795. En esta, entonces, lo que buscaban era restablecer o restaurar el reinado de los Borbones. Y es la figura de Napoleón, un militar encargado de la guarnición de París, quien controla la situación y se hizo muy popular entonces entre los parisinos, es decir, se ganó el aprecio de los habitantes de París. Y al punto que participó en el siguiente año en la campaña contra Italia y fue elegido o fue nombrado jefe del ejército. De esa manera, entonces, ahora como jefe del ejército, pues participa en la guerra contra Austria e Inglaterra y logra terminar con esa coalición entre austriacos e ingleses que estaban queriendo tomar Francia. Y ahora entonces se hace mucho más famoso porque ya es el ejército es victorioso, ya venció a 2 naciones extranjeras, así que Gran Bretaña ahora hace una segunda alianza con Austria para, como quien dice, vamos a tomar una revancha y vamos a unirnos con Rusia y vamos ahora sí a ir contra Francia. Entonces viene la segunda coalición, pero también es derrotada. Por lo tanto, en 1799 comenzó la guerra y todo eso llevó a Napoleón entonces a ponerse en el poder de Francia, al punto que los franceses lo nombran cónsul y termina siendo parte del directorio francés. Al estar ocupando este puesto de importancia, él empieza a participar como cónsul para construir las leyes, porque en Francia existían 3 cónsules en aquel momento, es decir, existiría una terna para gobernar Francia. Habían 3 personas, entre las cuales entonces uno era Bonaparte, el otro era Ducos y el otro era Sieyes. Los 3 eran los encargados de gobernar Francia. Los 3 redactaron la constitución para Francia. Los 3 restringieron entonces los derechos al voto solo para quienes tenían establecido allí un orden de poder. Orozco. Y de esa manera entonces se establece la figura del primer cónsul, es decir, que dentro de los 3 había uno que sería más importante. Y esa posición la ocupó Napoleón. Así que de los 3, el más importante era Bonaparte. Y él, siendo ya el jefe de los 3, entonces instauró unas reformas políticas y administrativas en Francia. Aquí están estas reformas. Entonces estableció un sistema de gobierno centralista, es decir, que dependía exclusivamente de París. Todo el gobierno se regía a partir de lo que sucediera de París y que estuviera bajo el liderazgo entonces de los 3 cónsules, pero con la preeminencia de Bonaparte, que era el cónsul mayor.
Posterior a eso, entonces también organizó las finanzas del Estado con la creación del Banco de Francia y la creación de la moneda francesa, la moneda nacional. De esa manera, entonces se organiza la economía en Francia. Crea el Código Civil para garantizar los derechos a la propiedad y a la libertad individual y la igualdad ante la ley. Así que también lo hace en este campo de la justicia, del impartir equidad. Fomentó un sistema educativo centralizado y público. De esa manera, entonces, desarrolla estos aspectos que están allí. Promueve que la gente se eduque. Recuerde que la influencia de la ilustración que había empezado anteriormente ya estaba manifiesto, así que la educación ya tenía un camino, un derrotero a seguir y tenía importancia. Así que Bonaparte pues tiene esas ideas y las implementa. Restablece las relaciones con la iglesia y consolida el régimen de la tolerancia religiosa. Aquí hay esto hasta que tiene sus diferencias con la Santa Sede y finalmente entonces ya sabemos que también va contra la Santa Sede. Pero inicialmente fue eh, estableciendo diplomacia, relaciones de diálogo con la iglesia. Impuso a sus opositores sus reformas y con la excusa de tener las conspiraciones en su contra, fue coronado emperador en 1804. O sea, pasó de cónsul, de ser uno de los tres con mayor poder, y ahora pasa a ser el emperador de Francia. O sea, es como volver a ser un rey, solo que con la figura de ser emperador. No sería el rey, sino que sería el emperador. Es decir, que Napoleón tenía una visión mucho más amplia. O Napoleón no se quedaría solo con Francia, sino que él empezaría a sumar otros territorios a su imperio. Por España no, bro. Y justamente, pues ya sabemos que sumó pues a España, inclusive llegó a luchar aquí en América por los territorios mexicanos. Sus ejércitos estuvieron luchando ahí. Él en persona no estuvo en América, por lo menos no se conoce. Pero en Europa sí extendió sus territorios vastamente por varias regiones que fue sumando. Entonces, ante la tercera coalición, donde Gran Bretaña, Austria y Rusia estaban luchando, los ejércitos franceses tuvieron grandes victorias, es decir, que vencieron esa coalición y anexaron territorios hasta el río Danubio y derrotaron entonces a los austriacos y a los rusos en dos batallas muy importantes, la de Ulm y la Austerlitz. De esa manera, entonces, se sumó por allí. Sin embargo, fueron derrotados en el Mar del Norte en la batalla de Trafalgar por los ingleses, que derrotaron la Armada francesa. De esa manera, entonces, también tuvo una pérdida, una reducción allí. Pero igual dos de las tres naciones que estaban en la coalición habían sido vencidas, es decir, que la coalición en definitiva salió vencida. Por lo tanto, reorganizaron una cuarta coalición y ahora estaba Bretaña, Prusia, Rusia, Sajonia y Suecia, es decir, más reinos se sumaron. Recuerde que en ese entonces no eran estados, sino eran reinos, los que se suman a la lucha contra Napoleón. Pero ¿qué pasó con Napoleón? Les ganó la batalla. Así que tuvieron que firmar un tratado de paz, la paz de Ticlitz, y allí se establece entonces que Napoleón se quedaría con parte de esos territorios, parte del territorio del reino de Prusia, y de esa manera se manifiesta que pues era más poderoso. Y bueno, aquí en esta otra parte pues se nos dice que
hacia el occidente se apoderó entonces de lo que era España y Portugal. De esa manera, entonces, podemos ver aquí el mapa de Europa. Esto es el territorio inicial del Reino de Francia, que es lo que inicia Bonaparte, y todos estos otros territorios que vemos punteados, que vemos con líneas, son los que empiezan a anexar al reino francés en esas batallas que van teniendo. Entonces aquí vemos Francia para 1789, era solo esta. Luego de la convención de 1792, sumó todo lo que está con punticos, todo esto aquí al norte y esto hacia el sur. Anexos al imperio, lo que está en líneas cruzadas, todas estas se anexaron al imperio francés. Y en amarillo, entonces, están los estados que fueron dominados, que fueron subyugados por el imperio francés. Está Gran Bretaña, está España, está Suecia, está la Confederación del Rin, Italia. Todos estos finalmente fueron también parte doblegados, es decir, tuvieron que pagar tributos allí. Perdón, otra vez se devolvió. Y aquí, entonces, pues, con tantos enemigos y con tanta gente que no lo quería, pues vino también la crisis de su imperio y empezó también la caída. Eso ocurriría para 1812. Entonces, si fue elegido emperador en 1804 y su caída empieza en 1812, ¿cuántos años duró su imperio? Hola. ¿No hay nadie? ¿Todos fueron? Buenas. Hola. ¿Quién responde a la pregunta? ¿Cuánto duró el imperio de Napoleón Bonaparte? De 1812 hasta el 6 de abril de 1814. Eso le pasa por no estar atentos a la clase. Les dije, Napoleón fue coronado en 1804 y la caída de su imperio empieza en 1812, es decir, ¿cuántos años duró su imperio? 8. 8 años. Y luego empezó la crisis, que finalmente lleva a que 2 años más adelante el imperio deje de existir. Finalmente se restablece la monarquía en Francia y viene a gobernar entonces el rey Luis XVIII. Pero en ese proceso de la caída, entonces, ¿cómo se da la caída? Empieza en Portugal, en el reino que invade, que está dominado y que va hasta el imperio austrohúngaro. De esa manera, todo el Mediterráneo que está allí, hasta el Mar del Norte, el Mar Báltico, todo lo que veíamos en el mapa empieza a tener una crisis. O sea, él logró ampliar su territorio tan grande, pero no tenía una administración segura. El ejército no pudo controlar todo ese territorio y empezaron las revueltas. Y las revueltas entonces llevan a que aparezcan, que se rompan las alianzas que se habían establecido para comerciar, para mantener la paz, y entonces empieza esas pérdidas militares que Napoleón empieza a enfrentar contra los que había subyugado, con quienes había dominado. Entonces, el primero de ellos es Rusia en 1812, pero no logró apoderarse de el imperio ruso total, fue derrotado y ahí empieza toda su caída. Es como el juego de dominó, que usted tiene las fichas todas paraditas allí y empuja una ficha
y esa se lleva el resto de fichas. Así pasó entonces con la experiencia de ellos. Luego tienen que enfrentar la sexta coalición, donde pues Rusia se une con Prusia, con Gran Bretaña, con Austria y Suecia, y que derrotó a Francia en la batalla de 1813 en Leipzig, y allí los franceses tuvieron que retirarse de los reinos ocupados, es decir, de todos estos reinos que habían sumado a sus territorios, que es Prusia, que es Suecia, tuvieron que entregarlos, tuvieron que retirarse de allí, perdieron ese control. Así que ahora entonces Napoleón es derrotado también en España al año siguiente, y es invadida Francia, y Napoleón abdica el 6 de abril de 1814. Se retira al exilio para vivir en una isla. El trauma de haber sido derrotado, el trauma de no haberse sido el gran emperador que había soñado, y pues pasó entonces a ser uno más en la historia de Francia. De esa manera, pues como les decía, regresa nuevamente la monarquía al poder. Así que Francia se establece otra vez la Casa Real, y esta vez liderada por Luis XVIII para establecer entonces las instituciones de la monarquía, y los avances de la revolución facilitaron el regreso de Napoleón. Es decir, que Napoleón regresó, él se fue, había abdicado, y se fue ¿a dónde? A pasar su trauma. Su trauma solo le duraría algún tiempo, mientras echó nuevas fuerzas, mientras dijo, a mí no me van a vencer. Eso que me dejé vencer, yo como que me dejé vencer muy rápido. Así que nuevamente empieza y se toma otra vez el poder en Francia, se proclama emperador, y esta etapa es conocida como los 100 días. Entonces termina al año siguiente, el 18 de junio, en la batalla de Waterloo, donde con el triunfo de la séptima coalición, es decir, que Napoleón fue enviado por los ingleses a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde murió en 1821. Cuando Napoleón regresa y lucha en esta batalla contra esa coalición que está tratando de mantener que la realeza se mantenga en Francia y no Napoleón, entonces Napoleón ahora es exiliado. En la primera vez él se exilió allí, pero ahora lo hizo de manera voluntaria, por decirlo así. Aquí lo obligaron a exiliarse en la isla de Santa Elena, donde finalmente pues muere. A partir de eso, ya entonces Napoleón queda finalmente derrotado, ya no le quedan ganas de volver a tomar el poder, porque definitivamente quedó confirmado de que ya no lo querían, de que ya no era lo que él pensaba, y finalmente entonces pues acepta su derrota y se queda allí sin volver a intentar regresar al poder. Entonces se firma un tratado, que es el Tratado de París, y Francia queda bajo el dominio de las potencias vencedoras. La monarquía pues queda instaurada allí. Pero eso lleva a tener unos cambios en esta restauración de la monarquía, es decir, de poner el régimen antiguo, la monarquía allí, y es lo que se fija en el llamado Congreso de Viena. El Congreso de Viena, entonces, se ponen unas condiciones al Estado francés. Recuerde que aunque Francia es liberada de Napoleón, son los países vencedores los que van a determinar qué va a pasar en Francia. Y esos países determinaron en conjunto, en común acuerdo, que los franceses el Estado francés o el reino francés debería volver sus fronteras
a 1792. Es decir, que solo podría tener los territorios que tenía para ese año. De esa manera, entonces, levantaron dos estados o fortalecieron dos reinos cercanos para hacerle especie de escudo para evitar que Francia volviese a querer conquistar Europa. Y uno de esos reinos pues fue Holanda, quien le dieron los territorios de Bélgica y entonces se agrandó el reino. Y en el sur, al reino del Piedemonte, le agregaron Saboya y Génova, que son hoy territorios italianos, para que sirvieran de escudo para proteger al resto de Europa. Austria, Prusia y Rusia, que son los otros territorios que quedaban allí, tomaron de forma equitativa regiones de Italia, de lo que hoy se conoce como Lombardía y Veneto, y Prusia recibió los reinos de Renancia, Sarren y Sajonia, y Rusia se anexó para sí los territorios de lo que hoy es Finlandia y parte de Polonia. De esa manera, entonces, quienes vencieron a Napoleón finalmente se quedaron con parte de los territorios que él había dominado en algún momento. Y a Francia, pues la castigaron, por decirlo de esa manera. Usted se queda con lo que tenía hasta 1792 y no puede pelear. Y cuidadito intenta pelear porque le va mal. Cuidadito hace otro berrinche. Entonces, de esa manera se castigó al reino de Francia, aun cuando se le permitió volver a restaurar pues, la monarquía. Es decir, que Luis XVIII ocupara el trono de Versalles. Las alianzas entonces empiezan allí. Justamente esas alianzas pues buscan restaurar el sistema en Europa. Entonces hay dos alianzas, la Santa Alianza, que está conformada por Prusia, Rusia y Austria, y que busca defender los principios del cristianismo. Es decir, hay que salvar al cristianismo y entonces se hace una alianza entre las casas reales y la iglesia, el altar. Y entonces allí hay matrimonios de por medio y demás para mantener esas alianzas. Y la otra alianza se conoce como la cuádruple alianza. Entonces está Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, quienes buscaban defender el orden creado en el Congreso de Viena. Es decir, estos intereses que se mantuvieran tal cual. De esa manera, en estos asuntos podríamos decir que se establece, aquí se nos dice que se generan lo que son el sistema de alianzas y la solución de problemas a través de la reunión de las potencias dominantes en Europa. Es decir, lo que hoy conocemos como el G7, el G8, el G20, inició siendo un G4 que lo conformaba Gran Bretaña, Austria y Prusia. Eran quienes dominaban, quienes gobernaban. Y luego pues vienen entonces algunos movimientos de oposición, que son los que se conocen como las revoluciones liberales, y allí se levantan impulsados por los sectores burgueses, que recuerden ellos habían impulsado la revolución en total, y al ver la restauración del orden antiguo, pues ellos no se quedan quietos y levantan esas revoluciones que tienen eco y que finalmente entonces se conocen como las revoluciones de la primera mitad del siglo XIX y que se caracterizan por la defensa del liberalismo, por despertar el nacionalismo y por la protesta social. Entonces ahí están cada una de las características, usted las puede leer más con detenimiento. Y habían tres tipos o tres tendencias en estas revoluciones. La liberal democrática, que estaba inspirada en la Revolución Francesa, la radical democrática, que era muy fundamentalista, también estaba fundada en la revolución, pero tenía intereses muy claros en la parte del desarrollo de talleres y fábricas, es decir, de los comerciantes más que todo. La primera era la clase media
la clase alta, las que estaban interesadas. En la revuelta de tendencia socialista, pues será la clase más baja, los trabajadores, los que estarán protestando. Es decir, que esa clase burguesa que en ese momento estaba en 3 niveles, cada cual generó su propia revuelta, su propia revolución, y de esa manera entonces se adelanta. Esas revoluciones pues se gestan así: la revolución de 1830 y la revolución de 1848, que son entonces 2 revoluciones que se centran allí en Francia y que cambian también en orden algunas de las cosas que se habían establecido en el Congreso de Viena. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, señor. Bueno, entonces recuerde, hay 12 preguntas para responder a partir de eso que hemos revisado, así a grosso modo. Usted ya pues lo puede tener allí, lo imprime si así lo quiere, y responde las preguntas. Puede ser en el cuaderno, toma la evidencia y me las devuelve, o la responde en un documento en Word y me envía ese documento. ¿Listo? ¿Claritos? Listo, profe. Listo, profe. Entonces, que tengan un feliz día. El Señor les bendiga.